Bienvenidos nuevamente. En esta unidad estudiaremos el proceso planificar las tareas, en el cual dividimos o desglosamos el trabajo del proyecto. El proceso planificar las tareas es el segundo proceso de la fase de planificación del proyecto. Este proceso tiene por objeto dividir el proyecto en tareas y paquetes de trabajo lógicos que faciliten la ejecución eficiente y ordenada del proyecto y su monitoreo y control. Al finalizar este proceso ya se tiene disponible la estructura de división del trabajo, EDT, que se constituye en el eje principal de la planificación, la ejecución, el seguimiento y el control del proyecto. La estructura de división, desglose o descomposición del trabajo es la base para elaborar el cronograma, programar los recursos y las compras, gestionar el presupuesto y los costos, controlar los riesgos y asignar roles y responsabilidades. El proceso consiste en descomponer en paquetes homogéneos la totalidad del trabajo que se tiene que realizar para producir los entregables del proyecto. Por ejemplo, paquete de diseño, paquete de carpintería o paquete de codificación. Para proyectos de baja complejidad, el número de paquetes de trabajo podría ser igual al número de entregables. En la imagen vemos los tres módulos del proceso, las entradas, la gestión y las salidas del proceso, que entraremos a estudiar en detalle a continuación. La primera entrada del proceso, planificar las tareas, es el plan de entregables, que es la primera salida del proceso que estudiamos en la unidad anterior. La segunda entrada es la consulta opcional a expertos externos. Sumar al conocimiento de los miembros del equipo de ejecución la experiencia de expertos externos puede mejorar y acelerar la ejecución del proceso de planificación de las tareas. La tercera entrada son las lecciones aprendidas en otros proyectos. Es importante examinar la forma como ha sido dividido el trabajo en proyectos similares. Estudiar la división del trabajo aplicada en proyectos que han sido exitosos, lo mismo que en proyectos fracasados, puede ser de gran ayuda a la hora de dividir el trabajo del proyecto. En todo caso, se debe recordar que cada proyecto es único. No hay proyectos iguales. Pasemos ahora a ver el módulo de gestión. En primer lugar, se divide y jerarquiza el trabajo del proyecto. El D1 partiendo del conocimiento y experiencia de los miembros del equipo, acudiendo al consejo de expertos si es preciso, y revisando las lecciones aprendidas de anteriores proyectos, descompone el trabajo total de cada entregable en paquetes homogéneos de alto nivel, es decir, de poco detalle. La división, desglose o descomposición del trabajo puede obedecer a la naturaleza de cada tipo de trabajo, por ejemplo, electricidad, saneamiento, contratación, compras, o a la cobertura geográfica, saneamiento lote A, saneamiento lote B, o a las fases, por ejemplo, fase de diseño o fase de elaboración, fase de distribución, o directamente se hace para cada entregable, por ejemplo, entregable 1, entregable 2, entregable 3, o a cualquier otro modo de organización que facilite la ejecución lógica, completa, eficiente e integrada del proyecto. Siguiendo un proceso descendente, los paquetes se dividen en subpaquetes y estos en subpaquetes de menor nivel hasta que se llegue al nivel más bajo que corresponde a las tareas individuales. También se puede seguir un proceso ascendente partiendo de las tareas individuales hasta llegar a los paquetes de trabajo principales. En algunos casos se utiliza la combinación de los dos métodos ascendente y descendente. Al final del proceso se tendrá la pirámide de la EDT del proyecto. Tanto el número como las denominaciones de los niveles EDT no tienen reglas fijas, puesto que cada proyecto es único, como ya lo dijimos. El D1 determina los niveles lógicos de la estructura de división del trabajo y puede hacer uso libre de las denominaciones que considere más adecuadas y precisas. En la imagen, a modo de ejemplo, vemos la pirámide de la EDT de un proyecto que el D1 ha considerado conveniente programar en 5 niveles. Ha decidido descomponer el trabajo en fases, entregables, paquetes de trabajo, subpaquetes de trabajo y en tareas. Otro ejemplo puede ser el de un proyecto de baja complejidad, en el que algunos niveles de la EDT pueden coincidir. Por ejemplo,
paquete de trabajo de electricidad, fase electricidad, entregable intermedio electricidad. En este caso podríamos tener una pirámide de ET con solo 2 niveles, como lo vemos en la imagen. En el proceso de división del trabajo se debe cumplir con 3 principios básicos. El primer principio es el de equifinalidad. Esto quiere decir que cualquiera que sea la forma en que se divide el trabajo, el resultado debe ser el mismo. Es decir, los entregables tal como están diseñados. El segundo es el principio de transparencia. Cualquiera que sea la forma en que se divide el trabajo, se debe garantizar la transparencia, evitando superposiciones y mezclas de tareas que limiten la capacidad para monitorear y controlar la ejecución de cada entregable y del proyecto en su conjunto. El tercer principio es el de la totalidad. Ninguna tarea o grupo de tareas, es decir, paquetes de trabajo, puede quedar por fuera de la estructura de división del trabajo del proyecto. Igualmente, la suma del trabajo de los niveles inferiores debe ser igual al 100% del trabajo representado en el nivel superior. Como ya se dijo, en proyectos de menor complejidad, los paquetes de trabajo de alto nivel pueden coincidir con los entregables intermedios, pero también se puede dar el caso de una doble coincidencia con las fases del proyecto. Por ejemplo, un paquete de trabajo puede ser el componente de electricidad del proyecto, y la fase también puede ser el paquete de electricidad, y el entregable intermedio también el componente de electricidad. Algunas prácticas recomendadas a la hora de dividir el trabajo del proyecto las vemos a continuación. Cada tarea o paquete de tareas debe estar definido de modo que facilite el monitoreo de su progreso, la supervisión de responsabilidades, la asignación de recursos y el cálculo y el control de costos. Algunas prácticas a tener en cuenta a la hora de dividir o desglosar el trabajo son: no mezclar tareas, dividir el proyecto en segmentos de trabajo lógicos y transparentes, evitando introducir en una sola tarea varias capas de trabajo o mezclas de actividades que dificulten su control. Igualmente, los puntos de transición deben estar bien definidos. El equipo del proyecto, y en especial los responsables directos de una tarea y de sus predecesoras y sucesoras, deben tener claro cuál es la acción que da por comenzada una tarea y cuál es la que la da por terminada, con el fin de hacer entrega o tomar el relevo oportunamente. Igualmente, la división del trabajo debe facilitar la reconducción oportuna. Se debe dividir el trabajo al nivel de detalle suficiente para poder realizar la supervisión eficaz de cada tarea y su reconducción oportuna cuando sea necesaria. También se debe establecer para cada tarea una duración máxima adecuada. En general, no se deben programar tareas con una duración superior a una semana o al 5% del número de semanas totales comprendidas entre la fecha de comienzo y la fecha de fin del proyecto. Algunos autores afirman por su experiencia que la duración de las tareas para proyectos pequeños suele estar entre medio día mínimo y 5 días laborales máximo, y para proyectos de un tamaño mayor entre un día mínimo y 10 días máximo. Se exceptúan algunas tareas que pueden tener duraciones de horas o minutos, como son reuniones o inspecciones, por ejemplo. Otra recomendación es tener en cuenta que a mayor riesgo se debe dividir el trabajo con mayor detalle. En las actividades clasificadas como de mayor riesgo, conviene segmentar el trabajo en tareas más cortas para facilitar su monitoreo. Igualmente, la división del trabajo debe evitar mezclar responsables. Cuando se está en el proceso de dividir el proyecto en tareas, también se debe tener en cuenta que una misma tarea no debe tener 2 responsables principales. Otra buena práctica recomendada es evitar el microdetalle. No se debe dividir la tarea en subpartes no relevantes o que no se puedan medir de manera independiente. Finalmente, se deben establecer hitos. El final de la ejecución de cada paquete de trabajo se debe considerar como un hito significativo para el proyecto. Veamos el siguiente ejemplo de la estructura de división del trabajo. En el primer nivel tenemos el entregable final. En el segundo nivel, los entregables intermedios. En el tercero, los paquetes de trabajo. En el cuarto nivel, en este ejemplo, incluimos subpaquetes de trabajo. Y finalmente, en el quinto nivel, se ubican las tareas.
Pasemos ahora a la segunda gestión que debemos realizar en este proceso, que consiste en describir en detalle los paquetes de trabajo en que hemos dividido el trabajo que tenemos que realizar para completar el proyecto. Después de haberse definido la estructura de división del trabajo del proyecto, el D1, junto con su equipo, elabora la primera parte del diccionario de la estructura de división del trabajo, que consiste en registrar la información correspondiente a cada uno de los paquetes de trabajo definidos para cada entregable intermedio. La descripción incluye el nombre del paquete del trabajo, su responsable y otros miembros del equipo que participan, las fechas y plazos, los recursos que se aplicarán, sus tareas predecesoras y sucesoras, su presupuesto, sus riesgos y demás datos que guíen y delimiten el trabajo de cada segmento con precisión. Se puede asimilar el diccionario EDT a un formulario de orden de trabajo, adaptado para registrar con exactitud los datos de cada paquete de trabajo. Veamos un ejemplo en la siguiente ficha. La ficha se va completando progresivamente en la medida en que se disponga de los datos obtenidos en el desarrollo de los diferentes procesos. Pasemos ahora a las salidas del proceso. Las salidas de este proceso, planificar las tareas, las vemos en el tercer módulo del proceso. La primera salida consiste en el plan de tareas, que está constituido por la EDT y el diccionario EDT. El plan de tareas, en primer lugar, incluye el diagrama jerárquico de la estructura de división del trabajo del proyecto, el cual servirá de eje para el desarrollo de las demás tareas de gestión de la organización, la ejecución, el seguimiento y el monitoreo y control del proyecto. A cada paquete, subpaquete o tarea individual de trabajo se le asigna un código EDT. El diagrama EDT puede incluir diferentes informaciones y también se pueden preparar diagramas variados con informaciones específicas. La otra parte del plan de tareas es el diccionario EDT, que se comienza a completar en este proceso con la información detallada del trabajo que se va a realizar en cada paquete y que se va completando con la información obtenida en la medida en que se van completando los 7 procesos de planificación de la ejecución del proyecto. La segunda y última salida de este proceso, que es común a todos los procesos, es la documentación actualizada con los ajustes que hayan surgido en el desarrollo del proceso. Hemos visto en esta unidad el proceso de planificación de las tareas, que es el segundo proceso de la fase de planificación de la ejecución del proyecto. El plan de entregables, junto con el plan de tareas que acabamos de ver, constituyen la línea base del alcance del proyecto. Estos dos planes, además, son los dos insumos básicos para el desarrollo del proceso planificar el trabajo que estudiaremos en la siguiente unidad. Gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente unidad.